Te doy la bienvenida, este es un nuevo estudio bíblico. Mi nombre es Luciana Martínez. Te invito a que ores conmigo. Orar es hablar, ¿sí? A través de tus palabras y tener comunicación con Dios. Entonces hacemos una breve oración y en esta hora pido a Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, que esta palabra sea sembrada en tu corazón, que pueda dar fruto y al mismo tiempo que tengas la capacidad de poder compartirlos con otros. Y así comenzamos este estudio que es a través del Espíritu Santo que está hablando a través de mi boca. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre Jesús que calma la tempestad. Lo encontramos en el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41, y dice así: Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y al mar, y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? También lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 23 al 27, y también está en Lucas, capítulo 8, versículo 22 al 25. Jesús calma la tempestad. Hay una pequeña característica que quiero destacar sobre este lago. En los lagos solamente se pueden formar olas muy pequeñas debido a que el viento no es tan fuerte como en el mar y no hay corrientes submarinas tan grandes como en el mar. El mar de Galilea es un lago, o más precisamente un ensanchamiento del río Jordán. Tiene una profundidad de 48 metros y una altura de 212 metros bajo el nivel del mar, lo que convierte al mar de Galilea el lago de agua dulce más bajo del mundo. Su perímetro consta de 53 kilómetros. Esta es una característica a tener en cuenta cuando ellos llaman Mar de Galilea y en realidad es un ensanchamiento del río Jordán. Me llamó mucho la atención, por eso me gustó destacarlo. Las circunstancias. Constantemente, donde quiera que iba, se encontraba rodeado por las multitudes que acudían de todas las partes del país buscando ser curados de sus enfermedades. Esto lo habla en Marcos capítulo 3, 7 al 12. Tal era la situación que no tenían tiempo ni de comer. Esto lo menciona en Marcos capítulo 3, versículo 20. A lo que hay que añadir las largas sesiones de enseñanza junto con las explicaciones posteriores en la casa. ¿Por qué? Porque muchas veces sus discípulos le preguntaban, como por ejemplo le pedían que explicaran algunas parábolas como la del sembrador y la cizaña, por ejemplo, que Jesús destacó estas parábolas y se las explicó. Entonces, no solamente enseñaba, predicaba a la gente, a las multitudes, sino que además de eso iba y por separado les explicaba también a los discípulos, extendía su prédica. No es de extrañar, por lo tanto, que Jesús estuviera realmente agotado, rendido físicamente. Así que sus discípulos dice que le tomaron como estaba para ir al otro lado del lago del mar de Galilea.
con la finalidad de descansar del bullicio de las multitudes. Esto también destaca la esencia como humano, ¿no?, de Jesús, que también se cansaba, que también se fatigaba, que también necesitaba descansar, necesitaba comer, ¿sí? En otros pasajes también habla de que envió a sus discípulos a que compraran algo para comer. Dice, pasemos al otro lado. Aunque seguramente fueron los discípulos que se encargaron de despedir a la multitud, fue el Señor quien dio la orden de pasar al otro lado. Siguiendo las indicaciones del Señor, en un acto de obediencia, fue cuando tuvo lugar la tempestad. Aquí hay una lección importante que debemos aprender. El hecho de estar andando fielmente en los caminos del Señor no nos librará de atravesar por las tormentas y tempestades de la vida. El Señor no promete continuos tiempos de bonanza a los suyos, ni que seamos librados siempre de experiencias amargas o de peligro. Es un detalle a tener en cuenta porque muchas veces nosotros asociamos de que porque estamos en el camino del Señor ya somos librados de las pruebas, de las tempestades, y la verdad es que no es así. Pero de lo que sí podemos tener seguridad en estas circunstancias es de dos cosas: que el Señor estará con nosotros durante todo el camino y de que nada podrá impedir que lleguemos al otro lado. Se levantó una gran tempestad de viento. La situación refleja lo que pasa muchas veces en la vida como creyentes. Tiempos de refrigerio espiritual en la presencia del Señor son alternados con periodos de prueba. Y como vemos en este pasaje, todo está preparado y dirigido por el Señor mismo. Podemos estar seguros de que Cristo sabía que se iba a levantar una terrible tempestad, pero sin embargo les hizo cruzar el mar en ese momento. ¿Por qué lo hizo? Porque es la única manera de poner en práctica la enseñanza teórica. Sin duda había sido muy interesante escuchar al Señor predicando acerca de la fe y de lo que Él mismo haría con aquellos que tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza. Acá lo podemos poner o aplicar en la vida diaria, o por ejemplo cuando éramos pequeños, estábamos en clases, en el colegio, en donde por ejemplo después de una explicación del docente era lógico que tomara un examen, pero cuando tomaban un examen sorpresa también pasaba, ¿no? Era como aplicar cuánto aprendieron o cuánta atención prestaron cuando se les estaba explicando. Entonces, ahora llegaba el momento de ponerlo en práctica. Se puede decir que era como una especie de examen sorpresa, y que si el Señor lo planeó así era porque estaban preparados para ello. Jesús estaba durmiendo en la popa. Es interesante observar que durante la tempestad Jesús estaba profundamente dormido. De este detalle aprenderemos varias cosas. Lo primero que se aprecia es la humanidad de Jesús. Después de los grandes esfuerzos de esos días, estaba cansado, agotado, necesitado de descanso y sueño. Así que ni el rugir de los vientos, ni el embate de las olas, ni el girar y descender de la barca que rápidamente se anegaba, fueron capaces de despertarle. También debemos aprender que su confianza en el Padre Celestial era fundamental.
Su sueño en medio del mar agitado nos da a entender su plena confianza en Dios su Padre. Estaba seguro de que nunca puede fallar. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Cuando la tormenta se desencadenó con toda su furia, aquellos hombres llegaron a angustiarse, se sentían como juguetes en la tempestad y en serio peligro de morir ahogados. Recordemos que al menos 4 de los apóstoles que iban en esa barca eran pescadores que conocían desde su juventud el mar de Galilea y sus tormentas. Esto nos enseña varias cosas. El Señor puso a prueba su fe en el ámbito de su vida cotidiana. Las tribulaciones y pruebas de la vida nos muestran nuestra inutilidad e incapacidad aún en aquello que pensamos dominar bien. Finalmente, estas situaciones nos quitan todo orgullo y autosuficiencia y sirven para atraernos al trono de la gracia. A veces cuando nos damos cuenta de todas estas cosas, ¿no? De nuestro ego, de nuestro orgullo y cómo Dios se manifiesta para hacérnoslo saber, es llamativo, es como que es un baldazo de agua fría. Por otro lado, ellos, mientras luchaban con la tempestad para controlar la barca, el Señor estaba durmiendo y les pareció un tanto irresponsable de su parte, así que lo despertaron bruscamente en medio de acusaciones de que cómo podía estar durmiendo tan tranquilo en medio de la tempestad. Despiértate y ayúdanos. Algunas veces también nosotros atravesamos situaciones difíciles y tenemos la impresión de que Dios no se interesa por nuestras dificultades, que no contesta a nuestras oraciones. Pero vemos que no es así, que equivocados que estamos. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Parece un poco extraña una pregunta así a unos hombres que estaban en peligro de perder sus propias vidas. ¿Cómo no iban a estar atemorizados? Por supuesto, el temor de los discípulos era natural e instintivo. Pero, ¿dónde estaba su fe? El Señor puso el dedo en la llaga con su pregunta: ¿cómo no tenéis fe? El mayor peligro no era el viento o las olas, sino la evidente incredulidad de los discípulos. Y así indicó algo que ocurre con mucha frecuencia. Nuestros mayores problemas están en nosotros, no en nuestro entorno. Es un llamado de atención, hay que estar alertas. Siempre el problema pasa por uno mismo. El Señor esperaba que después de tantas manifestaciones de poder como habían visto de Él, ya deberían haber sabido que el barco donde iba el Maestro no podía hundirse. El Señor lo había dicho al comenzar la travesía: pasemos al otro lado. Esta tendría que haber sido una garantía para ellos. Pero el problema fue que se dejaron llevar por sus sentimientos y emociones en lugar de por la palabra del Señor. Una tendencia realmente frecuente en el cristianismo de nuestros días. Sin mirar la paja del ojo ajeno, lo podemos tomar para nosotros mismos, ¿no? La importancia de la lección. La situación por la que atravesaban, con todo y realmente difícil, no tenía punto de comparación con la grave crisis que se desencadenaría en ellos
cuando vieran a su maestro morir en una cruz. El Señor les estaba preparando para ese momento crucial. ¿Por qué entonces estaban pasando por esas pruebas? Para esto, Jesús los estaba preparando. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Pero aún había otra cosa que debían aprender. El hombre que dormía sobre el cabezal era nada más ni nada menos que Dios manifestado en carne. Cuando se levantó con una autoridad natural, mandó al viento y al mar que callaran e inmediatamente se hizo grande bonanza. Este incidente abrió los ojos y la mente de los discípulos a la majestad de Jesús. Intuyeron que estaban en la presencia de Dios, pero sus mentes no podían entenderlo con facilidad. ¿Cómo podían pensar que Jesús, que hacía un momento dormía agotado en la popa de la barca, era el eterno Dios? Así que cuando la tempestad se calmó, nuevamente volvieron a tener temor, pero en esta ocasión ya no era por las olas del mar embravecido, sino por la majestad divina de Cristo. Reflexión final. Vivimos en un mundo que es letalmente hostil a la vida humana por causa de la caída. Y solo el hecho de que Cristo sea su sustentador, como dice en Hebreos 1:3, hace posible su supervivencia. Nuestro planeta es escenario constantemente de huracanes, tempestades, terremotos, tsunamis, sequías, aludes, rayos, volcanes, fuego, frío, epidemias, virus. Y todos ellos de vez en cuando amenazan y destruyen la vida. Pero el Evangelio de Jesucristo es el anuncio de la liberación de todo aquello que amenaza a la existencia humana. Solo hay que tener fe, solo hay que creer en su palabra. Solo Jesucristo nos salva, solo al lado suyo y con Él podemos vivir seguros. No liberarnos de toda prueba, porque a eso no se nos manda, sino que a través de las pruebas nosotros adquirimos paciencia, adquirimos frutos del Espíritu como la paciencia, el amor, templanza, el gozo. Hay muchas cosas que vamos adquiriendo a través del Espíritu Santo, a través del crecimiento espiritual que tenemos. Esta porción que estamos leyendo en el día de hoy sea de bendición para tu vida. Está bueno que lo apliques. Acá dice que acá habla de huracanes y fenómenos naturales que pasan, porque siguen pasando, pero también lo podemos aplicar en nuestra vida diaria, cotidiana, en donde tenemos problemas con nuestros hijos, con nuestros padres, falta de entendimiento. Por ahí queremos acercarlos a la palabra del Señor y ellos se niegan y nosotros es como que nos frustramos, pero que eso no sea un motivo para seguir insistiendo, para seguir orando, intercediendo por ellos. Vos, si tu familia, tu entorno no te escucha, salí a la calle, salí a los vecinos, salí a los amigos, hablales. Es importante y es un deber que Jesucristo nos dejó en su palabra, cuando dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Así que ese es nuestro deber, eso es lo que tenemos que hacer. Te aliento en esta hora a que puedas leer su palabra, que leas la Biblia, que es a través de ella que podés adquirir crecimiento espiritual, sabiduría, entendimiento. Y también, si te sirvió para tu vida este video, que lo puedas compartir a quien quieras, seres queridos, a vecinos, a compañeros de trabajo, ¿por qué no?
a quien quieras. Cuanto más lo disperses, la palabra del Señor va a llegar a mucha gente, y eso es eso lo que el Señor quiere, llegar a los corazones de toda la gente. Así que te bendigo en este momento, que sea de bendición para tu vida y que lo puedas aplicar. Te mando un abrazo grande y que Dios te siga bendiciendo. Nos encontramos en el próximo video. Chao.